buenos días, hermanos. Realmente es una bendición poder compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios nuevamente. Este tiempo es muy lindo porque juntos, todos juntos, como iglesia, debemos disponer nuestra mente y nuestro corazón para escuchar a Dios hablarnos a través de su palabra. Yo solo soy un portavoz de ese mensaje y es Dios quien nos habla a través de su palabra. Y hoy vamos a estudiar acerca del matrimonio. Realmente este es un tema no muy fácil o digamos difícil y siempre genera controversias por las diferentes interpretaciones que se tiene en el mundo en que vivimos. Y sobre todo en este último tiempo que hay un fuerte enfoque de género, de feminismo, donde muchos roles y responsabilidades designados por Dios para el varón y para la mujer han sido desestimados. Y los han reemplazado por estos enfoques que mencioné, que surgen de las ciencias sociales, que surgen de los derechos humanos, con mayor equidad y con roles flexibles y negociables según piden sus promotores. El matrimonio pasó de ser algo que era como una meta a alcanzar para los jóvenes y señoritas, principalmente del siglo pasado, a ser una alternativa, una opción más en este siglo. Ya no es considerado el diseño divino, sino un diseño de quienes van a formar parte, digamos, de este contrato social. O sea, se hace de acuerdo a lo que el hombre o la mujer piensa de cómo debe ser el matrimonio. Y si así no se hace, mejor no se casan, o si lo han hecho, simplemente se rompe el contrato. Lamentablemente, el matrimonio ha caído en descrédito. Como con la niña de 7 años que acababa de ver la película La Cenicienta, ¿no? Y estaba queriendo poner a prueba a su amiguita sobre la película. Y la amiguita, ansiosa por demostrar a la niña que ella también había visto la película, le dice: yo sé lo que sucede al final. ¿Qué pasa?, le dice la niña. Que la Cenicienta y el príncipe vivieron felices para siempre. Y la niña le contesta: no es así. Se casaron. Entonces, lamentablemente, aún para los niños, el matrimonio ha caído en descrédito. Y una de las razones principales para esto es que de inicio cometemos un error. Pues antes y ahora todos nos esforzamos en encontrar la pareja ideal con quien casarnos. Pero no se trata de eso, sino más bien se trata de ser la pareja ideal. Y Dios, a través de su palabra, nos enseña cómo ser la pareja que debemos ser. Cómo ser la pareja ideal, que es el título de mi prédica. Y Colosenses 3, en los versos 18 y 19, nos enseña cómo ser la pareja que debemos ser. Entonces quiero, por favor, que leamos en Colosenses 3, vamos a continuar estudiando Colosenses 3, y esta vez los versos 18 y 19, y la palabra nos dice: casadas,
Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias por el tiempo que tú nos permites para juntos, como iglesia, Señor, poder estudiar de tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestras mentes, disponga nuestros corazones para recibir, Señor, con ansiedad lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Pues muchos aquí somos esposos, esposas, y necesitamos de tu guía para realmente serlo como tú quieres que seamos. Te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú me guíes, Señor, en la exposición de tu palabra, como me has guiado durante el estudio, Señor. Encomendamos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo puedo ser la pareja ideal? Y son 2 versículos, entonces vamos a ver 2 puntos. Primero, para la esposa, honrando a mi esposa porque amo y obedezco a Dios. Y el esposo, amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, veamos el primer punto. Vamos a leer el pasaje en el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Luego de lo que hemos venido estudiando y la palabra nos exhorta a que nos revistamos con las nuevas vestiduras, nos revistamos de la nueva humanidad, uno de los primeros mandatos que la palabra hace en base a esto es para la esposa y para el esposo como pilares fundamentales de la familia, la iglesia y la sociedad. Eso es importante tomar en cuenta. Ahora, inicialmente se dirige a las mujeres, a las esposas, y les dice, estén sujetas a sus maridos. La palabra griega traducida como sujetas es tomada del ámbito militar y literalmente significa estar sometido en jerarquía. Habla de la forma en que un ejército está organizado en sus diferentes jerarquías o rangos, ¿no? Ahora, en el ejército, por ejemplo, de manera genérica, estos rangos son general, coroneles, mayores, capitán, tenientes, suboficiales, sargentos, soldados, etc., ¿no? Ese es el rango. Entonces, en estos niveles de rango, uno está obligado a respetar, a obedecer a aquellos que tienen rango mayor. Debe respetar, debe someterse, porque así está establecido en la jerarquía militar con el propósito de mantener el orden y disciplina. Los que hemos hecho el servicio militar o hemos visto siempre, si recordamos o hemos visto, es cualquiera sea la orden de un superior, dice, es su orden, mi capitán, mi teniente. Hay que cumplir la orden sin chistar, digamos. Y es así, porque esa es la jerarquía militar. Ahora, pensar en este tipo de sujeción seguramente es muy difícil para las damas, ¿no? Pues actualmente la influencia externa es muy fuerte y el tema del que hablamos en la introducción, ¿no? Del enfoque de género, el feminismo, distorsiona esto todavía más. Y lamentablemente, aún en el ámbito cristiano,
se puede ver esto, ¿no? De que todo matrimonio debe ser con roles flexibles, negociables, roles establecidos por el hombre. Pero a ver, sigamos viendo el tema de sujeción o estar sometido en rango como los militares. Ahora, una aclaración que es buena hacer en este punto es que como persona, un subordinado, uno de rango menor, puede ser más inteligente, más talentoso que su inmediato superior, incluso aún más talentoso que un general, pero aún así está por debajo del rango del general y debe obedecerlo. El subordinado no está sometido al general como persona, o sea, digamos, en absolutamente todo. Está sometido al general porque este es el general y así lo establece la disciplina militar. Ahora, de la misma manera, la esposa no se somete al esposo porque el esposo lo merezca. Ella se somete a su esposo porque Dios así lo ha determinado. La idea de someterse no tiene nada que ver con merecimientos o con que alguno sea mejor, más inteligente, más talentoso. No, en absoluto. Tiene que ver con un orden que ha sido establecido por Dios. La palabra nos enseña que Dios instituyó una jerarquía en el orden de la creación. Y en este orden, el lugar de la esposa viene después del esposo. Y eso nos dice en 1 Corintios 11:3 la palabra. Permítanme leer. El Señor nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Como vemos, es claro lo que Dios ha establecido. Ahora, sin embargo, no se debe pensar que la sujeción de la esposa es un sinónimo de esclavitud o subyugación. Pues la palabra también nos enseña que varón y mujer son iguales en dignidad. Al crear Dios al varón y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces podríamos decir, querida hermana, que someterse significa que eres parte de un equipo. Ese equipo es tu familia. El capitán del equipo es el esposo con responsabilidades determinadas. La esposa tiene su lugar en relación con el esposo con otras responsabilidades. Y también los hijos tienen su lugar con relación al capitán, al esposo, al papá, y también con relación a la esposa, a la mamá. Por tanto, hermana, al ser esposa y parte importante del equipo, la sumisión debe ser voluntaria, nunca forzada por un esposo exigente, áspero, como vamos a ver más adelante. La sumisión es el respeto que una esposa amorosa muestra con agrado, consciente de que su hogar, su familia, su equipo debe tener una cabeza, un
responsable. Un segundo aspecto importante de este pasaje es que dice que las casadas estén sujetas a sus maridos. Y esto es clave porque define con claridad el ámbito de sujeción de la esposa. Solamente a su marido. La Biblia nunca ordena ni recomienda una sumisión de las mujeres a todos los hombres. No. Esta sujeción debe darse solo en el ámbito del hogar, o sea, la esposa al esposo, pero también en el ámbito de la iglesia, donde el liderazgo es ejercido por varones. El otro aspecto importante que se destaca en este pasaje es la sujeción de la esposa al esposo. Debe ser como conviene en el Señor. Ahora, ¿qué significa esto? Como conviene en el Señor. Pero antes de definir lo que significa, veremos lo que no significa. Pues ha habido dos interpretaciones erróneas al respecto, favoreciendo una al varón y otra a la mujer. Pero veamos estas dos interpretaciones erróneas. La primera, la interpretación que favorece al varón. Esta dice que como conviene en el Señor, significa que una esposa se debe sujetar a su esposo como si éste fuera Dios mismo. La idea es que como te sometes a Dios en absolutamente todo y sin dudarlo, entonces debes someterte a tu marido de la misma manera absoluta. Pero como ya dije, esto no es correcto. Porque en ningún lugar de la Biblia dice que una persona debe sujetarse a otra de esta manera, una sumisión incondicional, sin excepción. Esta sujeción solo se la debemos a Dios. Porque todos sabemos que hay límites para la sujeción, por ejemplo, que un empleador exige de sus empleados. Hay límites en la sujeción que el gobierno pide de nosotros y aún hay límites en la sujeción que como padres podemos exigir a nuestros hijos. Entonces, la esposa debe seguir el liderazgo de su esposo siempre y cuando esto no comprometa su lealtad con Cristo. Tu primera lealtad, querida hermana, es el Señor Jesús y la autoridad de su palabra. Por eso es importante conocer muy bien la palabra. Ahora, la interpretación que favorece a la esposa. Esta dice que como conviene en el Señor significa, yo me someteré a mi esposo siempre y cuando Él haga lo que el Señor quiere. Bueno, hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Pero lo malo está cuando es la esposa que decide lo que el Señor quiere. Entonces, en términos prácticos, la esposa está diciendo, me someteré a mi esposo siempre y cuando yo esté de acuerdo con él. Me someteré a mi esposo cuando él tome buenas decisiones y las lleve a cabo como yo le diga. Si mi esposo toma una mala decisión, ¿significa que no está en el Señor? Entonces yo no me sujetaré a él. Hermanas, esto no es sumisión en absoluto. Pues es obvio que todos nos sujetamos a todos cuando estamos de acuerdo. Solo cuando hay un desacuerdo
la verdadera sumisión es probada. Y es en este momento que la esposa, en el momento de desacuerdo, puede sugerir con toda confianza lo que piensa que se debe hacer. Pero si el esposo decide hacerlo como él ha planeado, entonces la esposa debe confiar en que el esposo se esforzará al máximo para que todo salga bien. A menos que el esposo esté haciendo cosas que están fuera del mandato de Dios, cosas que sean pecado, entonces sí la esposa debe insistir en que no se haga de esa manera o no sujetarse. Si las cosas están fuera del mandato de Dios o las cosas son pecado. En ese caso es que la esposa no debe sujetarse. Entonces, a partir de esta reflexión, podemos decir que como conviene en el Señor no define la extensión de la sumisión de la esposa. Es decir, no define el límite de la sumisión de la esposa. Lo que sí define es el motivo de la sumisión de la esposa. Esto significa que, y parafraseando el versículo que hemos leído al inicio, sería: casadas, estén sujetas a sus maridos, porque es una parte de su deber hacia el Señor, porque es una parte de su sumisión al Señor. Hermanas, ustedes se sujetan, honran a sus esposos porque aman y obedecen al Señor. Y cuando lo hacen, esto honra a Dios y su palabra. Esto honra el orden de autoridad que Él ha establecido. Deben entender que es parte de su deber y testimonio cristiano. Hermana, ¿estás siendo obediente a lo establecido por Dios, sujetándote a tu esposo como conviene en el Señor? ¿Entiendes que la sumisión a tu esposo es parte de tu vida cristiana, de tu testimonio? ¿Te das cuenta que cuando no cumples con este mandato, no solo fallas como esposa, sino también como seguidora de Jesús, como hija de Dios? Recuerda, hermana, que el sujetarte a tu esposo como conviene en el Señor no se trata o no tiene absolutamente nada que ver con los dones y capacidades de tu esposo. Esto tiene que ver con amar y obedecer al Señor, con honrar a Dios y a tu esposo. No tiene nada que ver con que tu esposo esté o no en lo correcto en un caso en particular. Tiene que ver con que Jesús está en lo correcto al mandarte esto. Querida hermana, tú no debes dominar, no debes dirigir, sino seguir el liderazgo de tu esposo. Otra vez, siempre que no comprometa tu lealtad con Cristo. Tu primera lealtad es al Señor Jesús y a la autoridad de su palabra, como ya lo he mencionado. Varones, ¿cómo podemos ser la pareja ideal? Amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y el verso 19 dice: a maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos
con ellas. Ahora, este es un mandato de suma importancia, considerando que en la época de la iglesia del primer siglo, según las costumbres judías, las costumbres griegas y romanas, todos los poderes y privilegios pertenecían a los maridos y nada a las esposas. La mujer solo era una posesión del esposo, así como lo era su casa, lo eran sus terrenos y sus bienes materiales. La esposa no tenía ningún derecho legal. Por ejemplo, bajo la ley judía, un esposo podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo y extenderle una carta de divorcio en cualquier momento. Y lamentablemente la esposa no tenía ese derecho. Ella no tenía el derecho de solicitar el divorcio. En los griegos la cosa de pronto era peor, porque una mujer respetable vivía en absoluta reclusión. Nunca salía a la calle sola, ni siquiera para hacer compras. Vivía en lo que se llamaba aposentos de las mujeres y no se reunía ni siquiera con los varones de su casa para comer. Se les exigía servidumbre y castidad absolutas. Pero el esposo sí podía salir y él podía tener las relaciones extramatrimoniales como quisiera y no era reprochado absolutamente por estas cosas. Esa era la marcada diferencia. Tanto bajo las leyes y costumbres judías, romanas y griegas, todos los privilegios pertenecían al esposo y todos los deberes a la esposa. Entonces, imaginen ese mandato de la palabra a los hombres de esa época. Y permítanme leer este pasaje en el Nuevo Testamento en inglés moderno de J.B. Phillips, que dice: esposos, asegúrense de brindarles a sus esposas mucho amor y compasión. No permitan que la amargura ni el resentimiento arruinen su matrimonio. Este mandato era una locura para aquel tiempo, para los varones de aquel tiempo. Pero los hijos de Dios estaban revestidos con las nuevas vestiduras, los tenían que cumplir. Y muchos hijos de Dios lo cumplían, aunque parecía fuera de lugar, no lógico por lo social y por lo cultural de la época. Parecía no lógico, pero los hijos de Dios lo cumplían y debían cumplirlo. Ahora, este mandato está hoy más vigente que nunca, porque nuestras esposas no nos fueron dadas por Dios para servirnos como esclavas. Nuestra esposa nos fue dada para ayudarnos, para apoyarnos, para amarnos. Hermanos, pero nuestro amor, el amor del esposo hacia la esposa debe ser superior, porque el amor que nosotros debemos dar a nuestras esposas es un mandato de Dios, y es Dios nuestro gran ejemplo de amor. La palabra amad o amen es traducida del griego agapao. Ese es el amor ágape y significa amar incondicionalmente y sacrificialmente como Dios mismo ama a los hombres pecadores, o como Dios ama a su Hijo. Es bueno aclarar que la palabra amen tiene poco o nada que ver con emociones, con romanticismo. Este pasaje tampoco es una sugerencia que se nos hace de que, marido, por favor, sé amable con tu esposa o sé bueno con tu esposa. Aunque esto sería
una gran mejora para muchos matrimonios. Pero la palabra no nos está diciendo esto. Lo que nos está diciendo, sí, a nosotros los maridos es: marido, practica continuamente la abnegación, sacrifícate por el bien de tu esposa. Entonces, esta palabra tiene mucho que ver con negarse a uno mismo por el bien de la esposa. Hermanos, ¿cómo lo logramos esto? Debemos amar a nuestras esposas con un amor que ama sin cambiar. Debemos amarlas con un amor que crece y se fortalece a lo largo del tiempo. Debemos amarlas con un amor que ama, aunque en algunos momentos es rechazado. Debemos amarlas con un amor que se entrega a sí mismo. No demanda ni espera pago por ese amor. Da porque ama, no ama para poder recibir. ¿Esto suena difícil? Por supuesto que es difícil, muy difícil. Hermanos, no podremos cumplir este mandato que nos da el Señor en nuestras propias fuerzas, porque este amor es sobrenatural. Por tanto, para obtenerlo necesitamos de una fuente sobrenatural. Y para poder darlo, necesitamos de una gracia asombrosa y transformadora que solamente el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo pueden dárnoslo. Yo no puedo amar a mi esposa con mis propias fuerzas. Cada día necesito la ayuda del Espíritu Santo, quien me capacita, me fortalece, pero además me recuerda el grande amor que el Señor Jesucristo tuvo por mí, muriendo en la cruz para pagar por mis pecados y hacerme acepto delante del Padre al punto de ser adoptado como hijo. Este es el amor ágape del que nos está hablando el Señor a los esposos en este pasaje. Ahora, pasemos a la segunda parte que dice: y no seáis ásperos con ellas. La Nueva Versión Internacional dice: y no sean duros con ellas. Y la traducción en lenguaje actual dice: y no sean groseros ni duros con ellas. Ahora, esta segunda parte me llama poderosamente la atención, porque me pregunto, ¿por qué Dios dice esto? Ahora, sabemos que en la Biblia no hay nada que esté de más, ¿no? Entonces debe haber una razón por la que Dios nos está diciendo esto a los varones, ¿no es cierto? Porque si nos hubiera dicho: esposos amen a sus esposas, y se hubiera detenido ahí, nos habría parecido bien. O si hubiera dicho: esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, como está en Efesios 5:25, también nos habría parecido bien y todavía más claro. Pero ¿por qué nos dice esto? Que no seamos ásperos. Porque Dios sabe muy bien que frecuentemente luchamos con este aspecto. Es fácil, muy fácil enojarnos con nuestras esposas, ponernos en su contra, subestimarlas. Por eso Dios nos manda a no tratarlas mal, no ser duros, no ser resentidos, no abusar de ellas, no guardarles rencor. Hermanos, este es un mandato
que debemos tomarlo muy, muy en serio. Pues Dios se está refiriendo al cuidado de sus hijas, quienes son nuestras esposas y ellas nos cuidan y nos aman. Ahora, también podría existir la excusa, ¿no?, de los varones: bueno, yo la trato mal porque ella es quien me provoca. Esto en absoluto no justifica el maltrato, pues la palabra no condiciona este mandato, es decir, la palabra no nos dice: si ella te trata bien y hace lo que tú dices, entonces tú no seas áspero con ella, no seas duro con ella. No, en absoluto. No es así. El mandato es a amarla y tratarla muy bien, sin importar cómo haya sido la actitud del esposo hacia la esposa. Ese es el amor ágape. Ama aun cuando hayan fallas evidentes, cuando hayan discrepancias, cuando hay obstinación, aun cuando piensas que ella no tiene la razón. El mandato es amarla. Cuando nos cueste amar de esta forma, debemos recordar que el Señor Jesucristo nos amó de esa manera. Recordemos, aun cuando hacíamos todo en contra de lo que Él nos decía, nos amaba. Aun cuando lo rechazábamos, ¿cuántas veces lo hemos rechazado? Nos amó. Debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para amar sin condiciones a nuestras esposas, realmente como Cristo amó y ama a la iglesia. Querido hermano, reflexionando en lo que acabamos de ver, déjame hacerte algunas preguntas que yo también me las hice cuando estudiaba este pasaje. ¿Eres un líder servidor que muestra el amor y la autoridad de Jesucristo? ¿O eres un dictador que da órdenes y gritos? Puede ser que de pronto te dedicas tanto al trabajo que esto va en detrimento de tu esposa y tu familia. Pero pronto te has centrado tanto en tu rol de proveedor que has fallado en tu responsabilidad primaria de amar a tu esposa incondicionalmente. Hermano, ¿qué harás para mostrar a tu esposa el tipo de amor que nos pide la palabra? ¿Cómo puedes atender sus necesidades a partir de hoy? Reflexionemos en estas y otras preguntas, otras más que surgen del estudio que acabamos de hacer, y que las respuestas nos lleven verdaderamente a amar a nuestras esposas y nunca ser ásperos con ellas. Ahora quiero referirme a los varones, a las mujeres, a los esposos, a las esposas, y ver de pronto cosas que suceden, grandes o pequeñas, que suceden en nuestro diario vivir. Todos, absolutamente, varones y mujeres, tenemos cosas que hacen enojar a los demás, ¿no? Y si no las corregimos, estas cositas pueden volverse destructivas para nuestro hogar y convertir el matrimonio en algo muy difícil de sobrellevar. ¿Qué cosas son estas? Por ejemplo, una actitud indiferente, ¿no?, desconsiderada de cualquiera de los cónyuges hacia los intereses espirituales, las necesidades económicas
o los deseos emocionales y físicos del otro cónyuge pueden ser la causa. Hay cosas que a veces pueden considerarse sin importancia en la relación del esposo y esposa. De pronto, cuando están conversando, fruncir el ceño o los gestos en el rostro, el tono de voz, o finalmente hacer oídos sordos cuando el otro te está hablando. Estas cosas pequeñas pero irritantes de pronto pueden ocurrir inconscientemente y descuidadamente y sin la intención deliberada de molestar. Pero estas pequeñas cosas pueden ocasionar grandes problemas. Por eso es importante abordarlas y ayudarse mutuamente y en amor a superarlas. Y no recordemos, ¿no?, a Salomón, y Salomón tenía amplia experiencia en el matrimonio y sus dificultades. Y en Cantares 2:15, nos dice que, o aconseja atrapar a las pequeñas zorras cuando estas aparezcan, si no van a destruir la vida. Y finalmente, amados hermanos, de este estudio que acabamos de hacer, podemos obtener mucho aprendizaje. Y animo a que sigamos reflexionando sobre ello, pero quiero puntualizar algunas cosas para las esposas. Primero, hermana, deja que tu sumisión refleje tu amor por Cristo y que no esté basada en el desempeño personal de tu esposo. Respeta y apoya su liderazgo, incluso cuando no estés de acuerdo, salvo, como ya dijimos, que esto sea contrario con la palabra de Dios. Hermana, colabora como parte esencial de un equipo, aportando tus dones y sugerencias con humildad. Respeta a tu marido como obediencia y amor a Jesucristo, de tal forma que esto sea testimonio y honre a Dios y su palabra. Para los esposos, hermano, busquemos maneras concretas y continuas de expresar nuestro amor sacrificial. Por ejemplo, dándole más tiempo a nuestras esposas, escuchándolas, aunque lo que nos esté diciendo parezca repetitivo. Sirvámoslas diariamente, por ejemplo, asumiendo algunos roles, algunas responsabilidades que hay que hacer en la casa, tareas del hogar. Podemos preguntarnos periódicamente, ¿a qué he renunciado por mi esposa últimamente? ¿Al trabajo, reunión con los amigos, el deporte? ¿Cuánto me ha costado ser su esposo? ¿Qué sacrificios he hecho por mejorar el bienestar de mi esposa? Evitemos actitudes duras, hermano, por más que estemos enojados, debemos hablar siempre con amabilidad y manejar los conflictos con ternura y paciencia. Ahora debemos tomar nosotros la iniciativa en decisiones importantes en el hogar, pero debemos conversar con ellas, escuchar con paciencia y honrar sus opiniones. Debemos ser ejemplos en comportamiento como esposo
para nuestros hijos y para todo el mundo. Y también esto ha de glorificar al Señor Jesucristo. El éxito en el matrimonio es más que encontrar a la persona ideal, es ser la persona ideal, cumpliendo el mandato y con la ayuda que solo Dios puede darnos. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a los esposos y a las esposas. Tú nos has dicho que busquemos incansablemente en ser la pareja ideal. Estamos conscientes que en nuestras propias fuerzas no lo podremos lograr. Por eso rogamos tu ayuda, que tu Espíritu Santo sea continuamente recordándonos esta nuestra responsabilidad, para que verdaderamente, Señor, podamos formar familias en amor y unidad. Y como familias seamos base también para una iglesia en unidad y amor. Y como iglesia seamos ejemplo y pilar para la sociedad. Gracias, Señor. Que esta tu palabra sea vida en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.